Seguimos en nuestra serie. La semana pasada terminábamos precisamente una sección del Evangelio de Marcos y hoy día comenzamos con una sección nueva. ¿Ya? De hecho, se van a dar cuenta que muchos de los elementos que vimos en los sermones pasados están de nuevo hoy día acá. Y de hecho muchos de los elementos que están en el sermón pasado, donde Marcos hacía, yo les decía, una recopilación de lo que había mostrado, lo ponía todo junto en un solo texto, para cerrar precisamente una sección, algo que se llama una inclusio, un recurso literario que utilizó aquí Marcos. Hoy día vamos a ver que toma de nuevo los elementos, pero ahora cambia uno de los factores para mostrar que estos elementos siguen estando presentes, pero cambia la intención de estos elementos, ¿ya? Así que vamos a lo que el Señor nos quiere mostrar en su palabra el día de hoy y en esta nueva sección que vamos a estar trabajando en el Evangelio de Marcos. Oremos. Señor y Dios, muchas gracias, Señor, por darnos la libertad de predicar y escuchar de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por la libertad de tenerla, Señor, a nuestro alcance. Y gracias también, Señor, por esta libertad de poder reunirnos como pueblo tuyo, Señor, en este día que es tuyo, Padre Celestial, a recordar de tu evangelio, de tu gracia, de tu amor, a glorificarte, a adorarte, Señor, a exaltarte. Gracias, Dios Santo, porque todo esto, mi Señor, es muestra de tu amor por nosotros, Señor. Dios mío, te pido que en esta hora nos ayudes, Señor, en este momento del sermón. Ayúdanos, Padre Celestial, a concentrarnos en esto, a dejar a un lado nuestras preocupaciones, nuestros problemas, si estamos con dolores o con enfermedades, que no estorben, Señor amado, en el escuchar de tu palabra. Y Dios mío, te pido, por favor, personalmente, que me permita, Señor, ser un instrumento en tus manos a través del cual llevar tu evangelio, mi Señor. Que la gloria y la honra sea para ti, Señor, y que lo que aquí se proclame y lo que aquí se diga, Dios Santo, sea siempre buscando tu gloria, mi Señor. Gracias te doy por todo, mi Señor, gracias por la iglesia y gracias por alimentarnos cada domingo, Señor, con tu Santo Espíritu a través de tu palabra. Gracias te damos, Padre Celestial. Ayúdanos en este momento a ser humildes delante tuyo y a dejar que tu palabra, Señor, también penetre en nuestros corazones. Te agradecemos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces, nueva sección del Evangelio de Marcos, y hay hartas cositas que se van a ir repitiendo ya, pero ahí les voy a mostrar dónde está el factor que cambia y lo que demuestra que aquí hay un nuevo comienzo. Así les voy dando herramientas después también para cuando se vayan acercando a la Escritura van a ir pudiendo identificar estas cositas. Versículo 7 dice: Entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea lo siguió, también de Judea. Sigue el versículo 8. De Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón, y una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. ¿Se acuerdan en qué quedamos la semana pasada? ¿Cómo cerraba el texto de la semana pasada? ¿Y cómo cerraba la perícopa? La perícopa es la palabra técnica, para los que no sepan, de un conjunto de versículos que encierra una idea. ¿Cómo cerraba la perícopa, el versículo que cerraba la perícopa de la semana pasada? ¿Se acuerdan? Aquí el texto de Marcos parte diciendo en el versículo 7, entonces. Y esto viene a vincularnos lo que Jesús va a hacer ahora o lo que está sucediendo ahora con lo que pasó la semana pasada. ¿Ya? Como fariseos y herodianos, que en ese momento eran el poder religioso y un poder político, se habían unido para ahora destruir a Jesús, Jesús decide no seguir haciendo o no seguir frecuentando la sinagoga ni predicando al interior de la ciudad, para que esto no exacerbe todavía o no exacerbe de manera anticipada, o incluso para no hacerlos pecar más en sus corazones a los fariseos y a los herodianos. Él decide entonces él apartarse y dice: entonces, sabiendo Jesús que fariseos y herodianos querían matarle, que ya estaban decididos a destruirle, y esto es muy importante porque desde aquí para adelante podríamos decir que parte entonces la pasión de Cristo, el hecho del deseo de matar a Jesús. Y Jesús todavía le falta harto, estamos en el capítulo 3 nomás y Marcos tiene 16. Nosotros por lo general pensamos que la pasión de Cristo es como solo al final de su vida, pero en verdad prácticamente todo su ministerio se vive bajo esta persecución, solo que al último se concreta. Entonces Jesús, sabiendo que él y su ministerio ya estaban siendo perseguidos, podríamos decirlo de esa manera, se retiró al mar con sus discípulos, volvió de nuevamente al mar de Galilea, donde él había comenzado, donde él los había ido a buscar.
Y una gran multitud de Galilea lo siguió y también de Judea. O sea que Jesús, que la primera vez que fue al mar fue solito, y él escogió a sus discípulos para que lo siguieran y les dio esa orden. Ahora Jesús, que vuelve al mar, va con sus discípulos, pero también con una gran multitud que lo sigue. Y en esto podemos ver que la fama de Jesús ha crecido, y ha crecido mucho. Si fariseos y herodianos estaban picados, el hecho de ver una multitud que sigue a Jesús les debe haber, pero molestado mucho. ¿Sí? Inquietado mucho, digámoslo de esa manera. Pero continúa Marcos diciéndonos que esta multitud venía de Galilea, que era el lugar donde él había hecho las sanidades, los milagros, los exorcismos, si podemos llamarlo de esa manera, o la expulsión de demonios, pero también venía de Judea. Judea era la capital o lo que había sido la capital del territorio israelita, ¿ya? Era también el lugar donde más se concentraba el poder religioso del pueblo judío. Entonces nos está mostrando aquí algunas cositas, Marcos, que a lo mejor nos pasan desapercibidas. Galilea era el lugar donde habían sido testigos del poder de Jesús, pero Judea todavía no. La gente que venía de Judea probablemente estaba más cercana a la influencia religiosa de Judea, ya que allí era donde se concentraban los poderes religiosos de los israelitas. Pero estos que estaban en ese lugar bajo otra influencia, veámoslo de esa manera, ahora también formaban parte de esta multitud que sigue a Jesús. Y Judea no estaba cerca de Galilea. Eran 100 y algo kilómetros. Entonces no era como que estamos en Recoleta y los de Independencia vinieron para acá. Era como que estamos acá en Santiago y de Valparaíso escucharon y vinieron para acá y ahora son parte de esta multitud. Judea es un territorio mayormente poblado por judíos, ¿ya? Sigue siendo parte, digámoslo así, del pueblo de Dios. Pero el versículo 8 añade otros detalles. También de Jerusalén. Jerusalén no era una región como tal, pero sí era como el lugar céntrico donde se concentraba o donde estaba antiguamente el palacio del rey y también el templo de Dios. Y allí podríamos decir que estaba la crème de la crème, de los teólogos, de los escribas, de los fariseos, de todos estos que creían ser muy piadosos, muy religiosos, muy espirituales. Pero también en Jerusalén, siendo que estaban bajo toda esa influencia, habían escuchado de lo que Jesús había hecho, y ellos, a pesar de esa influencia, habían venido ahora a buscar a Jesús. Y eran parte de esta multitud. Y esto también estaba lejos, no era algo cercano a Galilea. Y sigue mencionando Marcos, de Idumea. ¿Ubican Idumea? ¿No? Idumea era la región donde antiguamente estaba Edom, los edomitas. ¿Se acuerdan a quién se le llamaba Edom? Los edomitas eran los descendientes del hermano de Jacob. Ah, se acordaban, pero no se atrevieron, ¿cierto? De Esaú, exacto. Y acuérdense que Esaú tuvo esposas que no eran dentro de su parentela, ¿se acuerdan de eso? Y que los papás estaban como molestos por que él había hecho eso. Ya, Idumea era precisamente un lugar donde vivía gente que tenía, yo sé que esto suena feo, ¿ya? Esto suena feo, pero es la forma más fácil de explicarlo. Donde había gente que era parte judía y parte no judía. Entonces, para un judío de tomo y lomo, ellos eran mestizos y no eran gente pura, no eran gente respetable, eran gente que como que eran pero no eran como parte del pueblo de Dios, pero en verdad ya no tenían ningún derecho dentro del pueblo de Dios. No los aceptaban, exacto, los discriminaban, a pesar de que también eran descendientes de Jacob, de Esaú. Continúa él diciendo, y al otro lado del Jordán,
El Jordán es el lago que nosotros hemos visto. Al otro lado del Jordán habían ciudades que no necesariamente eran pobladas por judíos. Habían ciudades que eran más bien paganas, Decápolis, Perea. Eran ciudades que tenían mayormente población gentil. Pero estos gentiles que habían escuchado hablar de Jesús al otro lado del Jordán, o sea, notemos eso, había un lago entre medio y cruzar un lago no era algo fácil, era un lago igual grande, ¿ya? Y rodearlo también era un viaje largo. Pero esta gente que no era judía, que había escuchado hablar de Jesús y de lo que él había hecho, también había hecho el esfuerzo de venirse para acá y ahora formaba parte de esta multitud. Y de los alrededores de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón son dos ciudades que estaban al extremo norte de Israel. Eran ciudades que eran totalmente gentiles, una presencia judía muy, muy poquita. No estaban tan lejos de Galilea, pero sí culturalmente eran totalmente diferentes. Y aquí vemos que la distancia no solo es física, sino también una distancia cultural. Y Tiro y Sidón, como yo les decía, eran ciudades gentiles, así que aquí estamos viendo gente gentil, gente que no es judía, que también ha escuchado hablar de Jesús, de lo que él hacía, como dice aquí el versículo 8 al final, y que vino a Jesús. Y ahora forman parte de esta multitud. Marcos hasta aquí nos ha mostrado cuál es la situación que está sucediendo. Jesús ya está bajo persecución, él se aleja de la ciudad para no exacerbar esta persecución, y cuando él se aleja una multitud lo sigue, y una multitud que no está compuesta solo de los que han visto sus milagros o de los que han visto cómo él expulsa demonios, sino que una multitud que está compuesta de todo tipo de gente, judíos y no judíos, judíos puros, judíos mestizos, gente que ha escuchado hablar del Mesías y gente que no ha escuchado hablar del Mesías, pero que han escuchado hablar de lo que Jesús ha hecho, y eso es lo que también les motiva a venir. Vemos que entonces el ministerio de Jesús, por así decirlo, ha sido muy exitoso en el sentido de que su fama, su poder se ha extendido y se ha hecho conocido no solo en Galilea, sino que se ha expandido en lo que en ese momento se podría considerar como los extremos de la tierra, ¿ya? Pero ¿qué pasa en esta situación que nos muestra Marcos? Toda esta multitud vino a él. Versículo 9. Y dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca para él por causa de la multitud, para que no lo oprimieran. Esta multitud, la palabra multitud que se utiliza aquí en el griego, de verdad tiene un énfasis muy grande, así como de verdad un montón de gente. Lollapalooza, una alpargata al lado de lo que estaba acá, ¿ya? Es un montón de gente. Este montón de gente está tan eufórica en este momento, tan eufórica, que terminan por aplastar a Jesús. No es tampoco como que tengan ese respeto de seguirle o ese respeto de, ahí está, escuchemos qué es lo que nos quiere decir. No, esta multitud está de verdad como muy ansiosa por tocarlo, muy ansiosa por acercarse a él, por saber si lo que pasa es verdad o no, ¿ya? Y vamos a ver por qué. Pero ante esto, ante esta amenaza, podríamos decir, Jesús también prevé esto y le dice a sus discípulos, vayan y ténganme un botecito listo. Aquí está el detalle que marca la diferencia con la perícopa anterior. La perícopa anterior también vimos una sanidad, y anteriormente también habíamos visto que él expulsaba demonios. El texto de hoy día muestra lo mismo, pero hoy día muestra que Jesús le manda a los discípulos tener listo un bote. Y aquí está el detalle, se los voy a decir al tiro, aquí está el detalle. Este bote no es solo por si acaso la multitud se pone muy brígida. Este bote es porque Jesús también está viendo que esa necesidad que las personas están reconociendo y que quieren ir a buscar solución delante de Jesús, en verdad es una necesidad que se reconoce ahora a lo largo de todo lo que era antiguamente el reino de Israel, e incluso por gente que no es judía. Esta anticipación del bote que Jesús manda aquí a preparar a sus discípulos, lo que está mostrando es que Jesús también va ahora a extender su ministerio, no solo a Galilea,
sino que Él mismo se va a encargar de viajar a diferentes lugares, a ir a mostrar el reino de Dios y el poder que tiene sobre la corrupción y las consecuencias que el pecado ha tenido en la creación. Es bacán el detalle, ¿no? Bonito. Y el versículo 10 nos muestra también, porque Él había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones, para tocar a Jesús, se echaban sobre Él. Estaban desesperados, desesperados. Habían perdido incluso el respeto. ¡Ahí va Jesús! Yo estoy enfermo. Yo sé que Él sana porque eso fue lo que escuché. Voy corriendo, empujo a los que están a mi alrededor, me abro paso hasta que lo logro tocar. Prácticamente esto es como si se le tiraran como un tackle de fútbol americano y lo abrazaran así como ¡ah! ¡Sáname! Eso es lo que nos está mostrando el texto. Esa es la situación en la que Jesús está. Pero el texto no muestra en ninguna parte que Jesús se haya enojado. Jesús vio la aflicción de ellos. Jesús la entendió. Y entendió también que este deseo de acercarse, de tocarlo, de abrazarlo, de aferrarse a Él, era porque ellos también querían salir de esa situación en la que se encontraban. Estaban cansados y no habían logrado probablemente encontrar solución en ninguna otra cosa. Por eso que el viaje tan largo valía la pena, por eso que cruzar un lago valía la pena, por eso que venir de una nación extranjera para acá, a meterte en un pueblo raro, lleno de costumbres raras, con judíos con hábitos súper raros, valía la pena. Ellos de verdad estaban en este momento viviendo una aflicción grande y buscaban a Jesús para encontrar alivio a su aflicción. Así que Jesús no se enoja. Jesús de nuevo los mira con misericordia porque entiende lo que están viviendo. Pero prepárenme el bote, sí, porque si se ponen muy cuáticos, vamos a tener que tomar precauciones. Continúa el texto, que Él no solo terminaba sanando a los que venían enfermos. Versículo 11 dice: y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de Él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Hay algo que este par de versículos también nos muestra, y es que la gente que estaba buscando a Jesús, toda esta multitud que había salido de Galilea, de Idumea, de Tiro, de Sidón, del otro lado del lago, de Jerusalén, de todos los lugares que se habían acercado, no conocían realmente cuál era la identidad de Jesús. No sabían realmente quién era Él. Ellos lo buscaban solo por lo que habían escuchado que Él hacía. Entonces, para esta multitud probablemente Jesús era un sanador. Probablemente era alguien que tenía capacidad de hacer milagros, alguien que tenía el poder para expulsar demonios. Pero esta multitud no conocía a Jesús ni le reconocía como el Hijo de Dios, como si lo hacen los demonios acá. Fíjense en esto: Jesús no corrige a los demonios. Jesús no le dice: estás equivocado, no me des ese título porque no me corresponde. Jesús no los corrige, porque los demonios precisamente en este momento están diciendo la verdad, porque ellos, en ese conocimiento espiritual que tienen de haber habitado antiguamente en el cielo antes de ser expulsados por pecar, ellos sabían que Cristo es el Hijo de Dios. Y ahora que estaban delante de Él nuevamente, la autoridad de Cristo los obliga a ellos a reconocerle como quien es. Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús también aquí les dice que guarden silencio, cállense, no lo digan, no revelen quién soy yo. ¿Por qué? Porque los judíos, recordémonos de esto, no querían un Mesías que viniera a librarlos del pecado. Ellos creían que por sí mismos podían escaparse de esto, que cumpliendo la ley, que ofreciendo un par de sacrificios, como que podían estar a cuentas con Dios. Lo que los judíos querían en ese momento era un Mesías que viniese de manera política a restaurar a Israel como reino de Dios, para que esto se expandiera y terminara siendo el reino de Dios en verdad judío en toda la tierra. Así que Jesús, previniendo que esto fuese a ocurrir, le ordena a los demonios:
no digan quién soy, porque si ellos lo escuchan y lo creen, lo van a entender mal y van a querer que yo, que han visto que tengo el poder de sanarlos y de expulsar demonios, ahora también vaya con mi poder e instaure un reino político, e instaure nuevamente un gobierno israelita independiente, que derrotemos al imperio romano, que lo subyuguemos y que seamos nosotros quienes gobiernan y que son el imperio más grande del mundo. Eso es lo que Jesús no quiere que pase. Por eso es que Jesús aquí le prohíbe a los demonios decir quién es Él. Pero curiosamente aquí vemos también eso que Cristo hace más adelante, para que teniendo ojos no vean, o teniendo oídos no escuchen. Porque finalmente Él, en la autoridad que está mostrando y en el poder que está mostrando al decirle a los demonios que se callen y sacándolos de la persona, está precisamente dando testimonio del poder que Él tiene como Hijo de Dios. No había nadie más en ese momento que pudiese hacer lo que Cristo hacía. Así que finalmente estamos viendo a Jesús, podríamos decirlo, actuar en parábola. No es el término correcto, pero se entiende. Está mostrando y los otros no ven. Están diciendo y los otros no escuchan. Pero finalmente sí está aquí dándose testimonio de que Él efectivamente es el Hijo de Dios. Hasta aquí con el estudio del texto. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Vamos a ver de aquí en adelante hasta el capítulo 6, más o menos, un poquito más, cómo Jesús empieza a moverse y este bote que le mandó a preparar a los discípulos, después Jesús lo usa. Pero no para cuidarse de la multitud, sino para Él ir a diferentes multitudes y llevar el reino de Dios también para allá. Pero ¿cómo podemos aplicar el texto que hemos estado estudiando? Tengo una pregunta. ¿Buscamos realmente a Dios? Lo primero que quiero que veamos es cómo Jesús cumple precisamente la labor que le correspondía a Israel en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios le da a su pueblo los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos son un reflejo del carácter de Dios. Son un reflejo o una enseñanza de que este pueblo que ha estado durante 400 años viviendo en esclavitud y que no sabe vivir de manera libre, ahora aprenda a vivir de manera libre. ¿Y quién más libre que Dios? Nadie. Los 10 mandamientos son un reflejo de su carácter santo. Y la santidad es precisamente lo que nos lleva o lo que concreta que nosotros vivamos en libertad. Pero el pueblo de Israel no supo vivir en santidad. Lo desechó, lo despreció, lo menospreció. Le gustaba recibir los beneficios de Dios, pero no le gustaba vivir como Dios le había mandado, porque querían vivir como ellos querían vivir, porque querían hacer las cosas a la pinta de ellos, porque se confiaban en que Dios había prometido, y eso nos pasa hoy día mucho como sociedad. Todos nos acordamos de nuestros derechos, pero que poco nos acordamos de nuestros deberes. Y es fácil exigir, súper fácil exigir, pero ¿y ser responsable? ¿Y cumplir? Esa es la parte que no nos gusta, porque nos demanda esfuerzo. Es bacán ser receptor de algo que me puede ayudar, pero yo disponerme a renunciar a mi tiempo, a mis recursos, a mi ánimo, a mi integridad física, como lo vemos aquí en Jesús, por ir en ayuda de otro, y esa parte ya no nos gusta tanto. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Nos sigue pasando a nosotros hoy día. Seamos sinceros, la comodidad es uno de los grandes ídolos contemporáneos que tenemos como sociedad. Estamos acostumbrados al microondas, estamos acostumbrados al delivery, estamos acostumbrados a ya no abrir el diccionario, preguntarle a ChatGPT. Ya no leo el libro, no importa que estaba el capítulo que justo me servía, ya no leo el libro, ahora busco un TikTok que me lo resuma. Estamos en la misma falta que el pueblo de Israel. Pero allí es precisamente donde Jesús viene a cumplir y a vivir de manera perfecta en donde nosotros hemos fallado.
Cuando vemos que Jesús está aquí siendo seguido por una multitud que está dispuesta a salir de la ciudad, a ir al mar de Galilea, que está dispuesta a acercarse a Él con todo, es precisamente lo que Israel tenía que hacer en el Antiguo Testamento. Si Israel del Antiguo Testamento hubiese vivido en santidad, se hubiese buscado a Dios, se hubiese obedecido los 10 mandamientos, no solo por obedecerlos, sino con un corazón sincero que confiaba en Dios y que le amaba, Israel iba a terminar siendo luz a las naciones y las demás naciones se iban a acercar a Israel para preguntarle: ¿y ustedes por qué no tienen esclavos? ¿Y ustedes por qué no tienen pobres? ¿Y a ustedes por qué todas sus cosechas les va bien? ¿Y ustedes por qué siempre andan gozosos? ¿Y ustedes por qué si están enfermos no andan afligidos? Y Israel les iba a poder decir: porque nuestro Dios, que es bueno y santo, en todo está con nosotros y nos bendice. Pero Israel no lo hizo. Pero aquí vemos a Cristo sí cumpliendo con esto. Cuando Cristo está aquí rodeado de una multitud que viene de todos lugares, lo que está haciendo el texto es mostrarnos que Cristo es precisamente el que cumple con ser una luz a las naciones. Él es el que cumplió con lo que nosotros no hemos cumplido. La palabra luz a veces nos queda corta, porque lo vemos desde nuestra cultura. Para nosotros una luz es prender un interruptor y listo, es como algo que me alumbra en la oscuridad. Y fin, como que no tiene más connotación. A veces puede ser así como aclararme algo que no entiendo bien. Pero en un contexto judío, la palabra luz tiene una connotación mucho más profunda. Recordemos que en ese tiempo no existía el alumbrado público, no habían postes. Las ciudades a veces tenían una que otra antorcha que alumbraba las calles. Pero cuando uno salía al desierto y estaba nublado, no veías nada. Nada. Cuando te metías a un bosque de noche, no veías nada. La palabra luz tiene la connotación no solo de algo que ilumina, no solo de algo que me ayuda cuando no logro ver. La palabra luz, para comprenderla realmente, hay que ponerse en el lugar del que estaba en ese momento perdido. Y quiero que hagan ese ejercicio conmigo. Imagínense ahora, en medio de un bosque, rodeado de árboles, de noche, nublado, sin luna, sin estrellas, sin nada. ¿Cómo se sentiría usted en medio de un bosque perdido si no puede ver? Asustado, temeroso, chocando con lugar, exacto, sin saber por dónde ir. Es cierto. Perdido, pero no solo perdido en el sentido de que no sepa dónde caminar. Es esa perdición que es como existencial. Ese sentirse de verdad, sin horizonte, sin esperanza. Allí es donde la palabra luz toma fuerza. Para un judío decir que Dios es mi luz es precisamente el ponerse en el lugar del que está perdido en un bosque de noche oscuro y que a lo lejos logra ver que una antorcha se asoma. ¿Cómo se sentirían? En buen chileno, nos vuelve el alma al cuerpo, ¿no? Eso es la palabra luz. Es el saber que ya no estás solo porque hay alguien más que está allá. Es el saber que ya no sabes hacia dónde no caminar, porque ahora que viste la luz ya sabes que tienes que caminar hacia allá. Es el saber que ahora tienes alguien que te va a acompañar, que te va a ayudar y que probablemente sí sabe por dónde ir y te va a ayudar a salir del problema en el que estás. Es alguien que en esa ignorancia que nos toma cuando estamos perdidos y cuando estamos en lo más oscuro, sabe darnos el conocimiento necesario para guiar nuestros pasos. La palabra luz tiene un significado muy rico porque significa esperanza, compañía, significa conocimiento. Eso es la palabra luz. Entonces, cuando vemos aquí a Jesús rodeado de gente de todo lugar, lo que Jesús está haciendo es precisamente ser luz a las naciones. Ellos se acercaban a Jesús porque lo vieron y dijeron: estoy enfermo y no hay con quién acudir. A ese puedo acudir. No sé hacia dónde ir, no sé. ¿Quién podría sacarme este demonio con el que lucho? Hacia él voy a caminar.
Y cuando no logro ver a nadie que me entienda porque no saben lo que es vivir con esta aflicción, ese probablemente sí me va a entender y me va a lograr dar solución. Cristo es la luz a las naciones. Pequeño paréntesis. Hoy día esa es nuestra labor también. Pero no porque seamos capaces en nosotros mismos de ser luz. Es porque así como estas multitudes habían oído de lo que Cristo hacía, nosotros hoy día también tenemos que cumplir con esa función, cumplir con esa labor. Ir y dar testimonio de aquel que sí sana, de aquel que restaura, de aquel que da esperanza. Nosotros vamos a ser el que lleva la antorcha en medio de la noche oscura para encontrar al que estaba perdido y decirle, vamos juntos, yo también voy caminando hacia la verdadera luz. Esa sigue siendo nuestra labor. Ese es nuestro deber hoy día como iglesia. Nosotros somos pequeñas antorchas para llevar a los perdidos a la verdadera luz del mundo. Pero para cumplir con esta labor tenemos que buscar a Dios. Si no estamos buscando a Dios, no vamos a guiar a nadie a la luz del mundo. Así que les vuelvo a preguntar, ¿buscamos realmente a Dios? ¿Logran darse cuenta de que este texto es un paralelo con nosotros? Nosotros somos precisamente los que están hoy día, nosotros Chile, así como lo podemos decir con toda propiedad, nosotros somos los que estamos en el extremo del mundo. Y hasta acá llegó el testimonio de Dios hacia nosotros. Y aquí nosotros logramos encontrar esperanza. Aquí nosotros logramos encontrar a ese compañero fiel. Aquí nosotros logramos también encontrar solo aquello que satisface el corazón. Esa multitud que buscaba a Jesús es un reflejo de nosotros, que caminábamos sin esperanza y sin rumbo definido en este mundo, sabiendo que algo nos faltaba, pero no sabíamos qué era. Mas Dios en su misericordia hizo que su testimonio llegara hasta acá. Sol y Deo gloria. ¿Buscamos realmente a Dios? El versículo 10 decía, todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre él. Si hay algo que ese versículo nos muestra, es que toda esta multitud no estaba interesada en escuchar la predicación de Jesús. No estaba interesada en escuchar sus enseñanzas. Ellos no iban con respeto a sentarse alrededor de Jesús para ser instruidos por él. Esta multitud en este momento no estaba preocupada por sus almas, estaban preocupados por sus cuerpos. No quiero sonar dualista, pero estaban preocupados por sus necesidades de ahora y no por esa necesidad profunda y existencial que cada uno de nosotros tiene. Y nosotros caemos en lo mismo. Constantemente nos acercamos a Dios para buscar sus bendiciones y sus favores. Pero buscar bendiciones y favores no es lo mismo que buscar a Dios. No basta con reconocer nuestras necesidades delante de Él y entonces arrodillarme y decirle, Señor, sáname porque estoy enfermo y yo sé que solo tú eres capaz de sanar. No estoy diciendo que ese pensamiento sea errado, no estoy diciendo que esté equivocado. Pero si nosotros nos quedamos solo con eso, entonces no estamos aprovechando la bendición que Dios nos ha dado. Porque si Dios te sanara, el día de mañana no te vas a volver a enfermar. Buscar a Dios solo por sus bendiciones, solo por sus favores, solo por lo que Él nos puede dar, de verdad, que es una mentalidad muy pequeña. Porque es creer que nuestra salud física es lo que de verdad le va a dar sentido y plenitud a nuestra vida. Y eso no va a ser así. Buscar a Dios solo por los favores y las bendiciones que me puede dar es como si nosotros hoy día estuviéramos hambrientos y nos contentáramos solo con escuchar que alguien nos lee el menú de un restaurante, mas no ir al restaurante a probar la comida. Es quedarnos en algo pequeño cuando tenemos acceso a algo grande. Acercarnos a Dios solo cuando estamos enfermos para buscar sanidad es como contentarnos con escuchar testimonios de milagros, mas no ir realmente delante del que tiene el poder para hacer milagros. Iglesia, no descuidemos nuestra alma. No nos centremos solo en lo que nuestro cuerpo siente, en lo que nuestros ojos ven o en lo que nuestro corazón anhela de lo creado.
Este es tiempo de salvación. Este es tiempo de comunión. Este es tiempo de disfrutar no solo de bendiciones, sino del benefactor. Hoy tenemos la oportunidad de venir a Jesús y por medio de Jesús llegar al Padre. No desaprovechemos la bendición que hay sobre nosotros. Yo les decía que Jesús no se enojó. El texto no muestra que Jesús se haya enojado. Incluso cuando le demanda a los discípulos así como prepárenme un botecito porque puede que me opriman, la palabra oprimir en el griego tampoco tiene una connotación negativa, es como incluso una palabra como alegre, podríamos decir, es como que me van a apretar. Prepárenme un botecito porque estos me van a terminar apretando. Es como que Jesús estaba contento en ese momento de ver cómo la gente le buscaba. La manera perseverante y el anhelo intenso de la gente por acercarse a Jesús no es visto como malo por Jesús. Así deberíamos buscar nosotros a Dios. Algo podemos aprender de esta multitud. Nosotros hoy día tenemos acceso a Dios, podemos acercarnos a Él. Busquémosle con esta intensidad con que la multitud se acercaba a Jesús, porque a Jesús no le molestó. Dios no se va a enojar contigo porque le busques de manera constante. Por el contrario, va a encontrar alegría en saber que su Hijo le anhela. Busquemos del Señor, busquemos del benefactor, no de los beneficios. El versículo 11 nos decía: los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. A veces creemos que por leer libros de teología, que por ver harto video en YouTube, que por escuchar muchos devocionales, que por escuchar muchos sermones, estamos buscando al Señor. Y vuelvo a lo mismo, no es malo, no es malo. ¿Quiere leer devocionales? Lea libros de devocionales. ¿Quiere escuchar sermones en YouTube? Escuche sermones en YouTube. Es la palabra de Dios y es sano. ¿Quiere aprender teología? Aprenda teología. Es rica, es entretenida, a mí me fascina. Pero seamos conscientes de esto. No basta con saber que Jesús es el Hijo de Dios. El conocimiento no es suficiente. Y buscar conocimiento no es lo mismo que buscar de Dios. Los demonios aquí están en lo correcto. Tú eres el Hijo de Dios. Pero los demonios, cuando llegue el día del juicio final, no van a ser salvos. Si usted hoy día se contenta con saber que Jesús es el Hijo de Dios, déjeme decirle que usted tiene el nivel de conocimiento de un demonio. Y si usted cree que porque sabe que Jesús es el Hijo de Dios, déjeme decirle que probablemente se está engañando usted mismo, porque el conocimiento no es lo que salva. No se llene de conocimiento, porque buscar conocimiento no es lo mismo que buscar a Dios. El conocimiento no es malo, pero no es la prioridad. Muchas veces creemos que porque confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, estamos listos. Y nos quedamos tranquilos con eso. Y es como que mi vida está lista, mi futuro está asegurado. Total, ya pasé adelante, ya hice la oración. Ya levanté la mano cuando el pastor lo dijo, ya repetí una oración que me dijeron. Estoy llevándolo, ustedes me entienden, al chiste. Pero nosotros hacemos lo mismo en nuestra vida cotidiana todos los días. Todos los días. Creemos que porque ahora puedo explicar la providencia de Dios, estoy listo y mi futuro está asegurado. Muchas veces creemos que porque hemos entendido doctrina, que porque no hemos leído la Confesión de Fe de Westminster por completa, porque me leí un libro de un teólogo muy bacano, porque estoy acostumbrado a escuchar mucho estudio bíblico, entonces mi futuro está asegurado porque yo hoy día puedo conocer o puedo saber más de cómo es Dios. Queridos, el conocimiento no asegura nada. Muchos nos confiamos hoy día en saber que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero ¿saben qué? Cuando Él vuelva, todos lo van a saber. Y no solo saber, todos lo van a reconocer.
Filipenses 2 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si tú hoy día te estás tranquilo, porque sabes, porque tu conocimiento está de que Jesucristo es el Hijo de Dios, déjame decirte que estás poniendo tu corazón, tu esperanza, tu fe en algo equivocado. Porque cuando Cristo vuelva, todos lo van a reconocer y todos van a decir que Él es el Hijo de Dios. Solo que van a haber algunos que lo van a decir con gratitud, porque lo van a reconocer como Señor y Salvador, y van a haber otros que lo van a decir con rabia, con orgullo y con dolor, porque van a reconocer a Jesús como Señor y Juez. ¿Qué estás buscando tú? ¿Estás realmente buscando a Dios? ¿O te estás contentando con encontrar conocimiento? Vuelvo a decirlo, el conocimiento no es malo, el conocimiento no es malo, pero nuestro corazón encuentra plenitud en Dios, no en el conocimiento. Y el versículo 12 finalmente nos decía: pero Él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. ¿Qué es entonces buscar a Dios realmente? Jesús le prohibió a los demonios decir quién era Él. No porque Jesús no quisiera que la gente conociera quién es Él. No porque Jesús renegara de su identidad. Jesús le prohibía a los demonios en ese momento no decir quién era Él, no revelar quién es Él, porque no era el momento adecuado. Porque la verdadera entidad de Dios, la verdadera entidad de Cristo, la verdadera gloria de Dios y del Hijo estaba destinada a ser revelada en la cruz de Cristo. Es en la cruz donde el amor de Dios se manifiesta de la manera más sublime y magnánima que nosotros como criaturas podríamos entender. El amor de Dios es mucho mayor a nosotros y mucho mayor que lo que podemos comprender. El amor de Dios es una bendición mucho más grande de lo que podríamos haber buscado. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, no importa cuánto hubiésemos estudiado y cuánto conocimiento hubiésemos adquirido. No podríamos haber visto el amor de Dios de otra manera, sino por la cruz. Porque es allí donde nosotros como criaturas logramos ver el amor, la gracia y la misericordia de Dios en la forma más sublime y magnánima que podríamos haber imaginado. Buscar a Dios es amar la cruz, porque es precisamente cuando nosotros vamos a la cruz de Cristo que vemos nuestra verdadera naturaleza, que recordamos realmente lo indignos que somos delante de Dios, lo corrupto que es nuestro corazón, que en verdad rehuye de Dios a diario, que teniendo la posibilidad de acercarnos a Él nos resulta incómodo y buscamos estrategias para que esto se nos haga más fácil. Porque nos mentimos efectivamente a nosotros mismos y creemos que el buscar sus bendiciones, que el orar cuando estamos enfermos, que el orar cuando estamos en problemas, que el leer libros, que el buscar conocimiento es realmente buscar a Dios porque se nos hace más fácil. Porque no nos gusta recordar que en verdad somos incapaces de acercarnos a Dios por nosotros mismos. No nos gusta recordar que en verdad éramos hijos de ira. Y no de una ira injusta, sino que de una ira justa. No nos gusta recordar que en verdad delante de Dios seguimos siendo pecadores. No nos gusta recordar que no damos el ancho, no nos gusta recordar que no somos suficientes, no nos gusta recordar que en verdad no hay nada en nosotros. Nada que pueda haber hecho que el favor de Dios se haya mostrado a nuestro favor. No nos gusta no sentirnos parte, no nos gusta no sentirnos responsables, no nos gusta no tener el control. No nos gusta recordar
no nos gusta recordar que no fuimos nosotros los que nos acercamos a Dios, sino que fue Dios quien se acercó a nosotros. Buscar verdaderamente a Dios es amar la cruz, porque es allí donde yo veo lo pobre que realmente soy, en todo sentido. Es donde yo reconozco lo indigno que soy, pero es donde yo también veo la gracia de Dios. Buscar realmente a Dios es amar la cruz, porque es allí donde Dios muestra su compasión, su misericordia, su amor inmerecido hacia cada uno de nosotros, que sabiendo todos los pecados que hemos cometido, que sabiendo todos los pecados que vamos a cometer, que sabiendo toda la resistencia que le vamos a poner a su amor, todas las veces que le vamos a negar, es allí donde Dios, a pesar de nosotros, por nosotros, muestra ese amor inmerecido. Un amor tan grande y tan sublime que para que nosotros que éramos dignos de muerte, hoy día encontremos salvación, en que Dios entregó a su propio Hijo a morir por nosotros, para que la sangre de Dios limpie nuestros pecados. Buscar realmente a Dios es amar la cruz, porque es allí donde la gracia vuelve y vuelve a recordarme quién es Dios. Un Dios mucho más grande de lo que soy capaz de comprender, pero con un amor tan maravilloso que soy capaz de experimentar. ¿Les cuesta buscar a Dios? A mí también. No voy a ser mentiroso con ustedes. A mí me cuesta buscar a Dios. Es una lucha en mi vida. Pero cuando voy nuevamente a la cruz de Cristo, al sacrificio de Él por mí, a su sangre derramada por mí, a esa injusticia que Él vivió, a cómo Él, siendo el Dios soberano sobre todo, que podría haber en ese momento detenido la creación por completo, Él de manera voluntaria se entrega al sacrificio por mí. ¿Sabes qué vemos en la cruz? Vemos que Dios te ama y que se preocupa por ti. Vemos que Dios mismo, en Cristo Jesús, se entrega a morir por ti. Vemos que Cristo Jesús, el único limpio, justo, el único que nunca vio corrupción y que nunca cometió pecado, ahora es torturado, ahora es flagelado, ahora es crucificado por ti. Dios te ama con un amor eterno, y eso es lo que nos hace venir a Él. Recordar la cruz es recordar el amor y la justicia de Dios, y ese amor eterno que Dios está sobre nosotros es lo que también nos ayuda, lo que nos mueve, lo que nos alienta a buscar a Dios e ir nuevamente ante Él. ¿Por qué nos cuesta buscar a Dios? Porque nos olvidamos rápidamente de su amor, porque nos olvidamos rápidamente de su misericordia, y porque nuevamente ponemos nuestra vista en lo creado en vez de en el Creador. Iglesia, nada en este mundo puede impactar y transformar tanto tu vida como el Evangelio. No importa las bendiciones que recibas, no importa el conocimiento que tengas, no importa, porque el conocimiento no transforma el corazón y las bendiciones tampoco. Lo único que realmente transforma nuestro corazón es el Evangelio, y el Evangelio es el poder de Dios. Allí en la cruz está el amor de Dios manifestado por ti, un amor eterno que no va a tener fin. Si has creído en Jesús como tu Señor y Salvador,
la vida eterna ya empezó para ti. No hay que esperar a que muramos. La vida eterna es ahora ya. Ya empezó. ¿Es Jesucristo tu Señor y Salvador? Entonces puedes empezar a disfrutar de esa vida eterna ahora ya. No busques primeramente los beneficios, no busques primeramente sanidades, no busques milagros, no busques conocimientos. Hoy tienes la oportunidad de disfrutar el vivir en comunión con Dios. No existe nada mejor, no hay nada más placentero ni nada más satisfactorio que atesorar y compartir de su gracia día a día. Gozarse y compartir en su amor eterno por ti hoy. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nos libre de ser como estas multitudes que le buscaban solo por el beneficio, o como estos demonios que se postraban ante Él solo por conocimiento. Que el Señor transforme nuestro corazón para que le amemos cada vez más. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, darte gracias, mi Señor. Quizás cuántas veces nos acercamos a ti por la motivación errada, mi Dios. Quizás cuántas veces, Señor, renegamos de ti porque te exigíamos cosas que tú no nos dabas, Señor. Quizás cuántas veces te negamos porque decíamos que tú no eras suficiente, que tú no satisfacías nuestro corazón. Cuántas veces, Señor, quisimos engañarnos a nosotros mismos, buscándote en cualquier cosa, Señor, para no acercarnos realmente a ti. Dios santo, gracias, mi Señor. Gracias porque tú sabías, Padre Celestial, lo pecadores que somos. Tú sabías, Señor, cuánto te odiábamos en nuestro corazón, lo orgullosos que éramos, Señor. Mas tú, Padre Celestial, sabiendo nuestra condición, viniste igualmente a buscarnos, mi Dios. Gracias, Señor amado, por pagar por nuestro pecado en aquella cruz. Gracias, Señor amado, porque tú, siendo santo, Señor, derramaste tu sangre por nosotros. Gracias, Dios, porque hoy día podemos disfrutar de esta vida eterna ahora ya, porque eso que nos separaba de ti, eso que nos hacía indignos delante tuyo, eso que nos hacía merecedores de tu justicia, de tu castigo, de tu ira, eso, Señor, fue quitado por Cristo, cuando Él con su vida pagó por la nuestra. Gracias, mi Señor, porque has rasgado el velo, porque hoy día tenemos acceso, Señor, a ti. Gracias, Padre, porque podemos acercarnos confiadamente, sabiendo que Cristo es nuestro mediador y que tú, Señor, nos ves a través de Él. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de tu amor ahora ya, del gozo y de la satisfacción que es vivir en comunión y en armonía contigo, mi Señor. Ayúdanos, por favor, y danos corazones humildes delante tuyo, que te anhelen cada día más, que te deseen, Señor, cada día más, que disfruten de tu amor, Señor, a un punto de rebosar para también querer compartirlo con los que nos rodean. Dios santo, gracias porque estando aquí, en el extremo del mundo, hemos podido escuchar de testimonios del Evangelio, de lo que tú, Señor, has hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque has transformado nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a seguir en este camino de santidad, creciendo cada vez más a la imagen de Cristo y llevando, Señor, también tu reino de amor y de justicia a donde vayamos. Ten misericordia de nosotros, mi Señor. Quita de nosotros la pereza, la comodidad. Quita de nosotros, Señor, el autoengaño y ayúdanos, Padre Celestial, a amar la cruz, a reconocer nuestro pecado, a reconocer nuestras faltas, para ver también cuán grande es tu gracia, tu misericordia y tu amor, Señor. Gracias por el perdón que nos has dado, perdón que no fue gratuito, perdón que costó la vida de tu Hijo. Gracias, Dios Santo, por darnos vida eterna, una vida que solo tiene sentido porque tú estás con nosotros, mi Señor. Ayúdanos a valorarlo desde ya. Te agradecemos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.